Bueno, estamos en la mesa estrategias de comunicaciones visual y estudios bioestéticos. Un nombre bien ambicioso. A ver si podemos en este tiempo poder abordar todo aquel título. Cada presentador va a contar 30 minutos para dar cuenta de su tema y después tendremos 35 minutos de un plenario. En primer lugar va a presentar Cristian Gómez. Es académico del programa de investigaciones. ¿Se escucha bien o no? Que yo escucho como con eco de vuelta, ¿sí? En primer lugar va a presentar Cristian Gómez, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cristian? Sí. Fantástico. Él es académico del programa de investigaciones visuales en la Universidad de Chile y profesor de arte y cultura visual en el Magíster en estudios culturales en la Universidad de Arcis. Posee el posgrado de estudios en cultura visual de la Universidad de Buenos Aires, Barcelona, perdón, y es doctor en candidato en Historia y Teoría de Arte por la Universidad de Barcelona. Es autor editorial del libro Acontecimientos y documentos, Exploraciones sobre artes visuales en Latinoamérica, en prensa en Casa América Cataluña 2009. Desarrolla la documentación visual de Royalties Naturalistas Archive, Santiago, París 2010, y el proyecto Human Rights Copyrights, Santiago 2010. Trabaja entre Santiago y Barcelona como codirector de Tristes Tópicos, Asociación de Investigación Crítica sobre los imaginarios de lo latinoamericano en el espacio europeo. Es miembro de la red de investigación de investigadores sobre conceptualismos del sur y codirige el proyecto Archivos, Museos, Modernidades, con apoyo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y SEASEX España. Es parte del grupo de investigadores Engineering Archive, ¿eso está en francés o en inglés? En inglés. Y del Hemispherics Institute en New York University. Claro, porque es Nueva York, ¿cómo va a ser en francés? Porque es una extrañeza de Nueva York. Bueno, Cristian, te dejo con tus 30 minutos para poder dar cuenta de tu presentación. ¿Aló? ¿Se escucha, no? Sí. Bien, gracias, Nicolás. Es el nombre que recuerdo en estos momentos. Yo sé que es un nombre en el cual subyace también un grupo, un equipo, una comunidad de personas de la Universidad Católica de Valparaíso. Y desde luego agradecer la ocasión de esta invitación. También agradecer la posibilidad de que me hayan incluido en la mesa junto a Carlos Osa, una persona importante dentro de este campo de estudio que ustedes han incitado, han invitado a pensar y reflexionar acerca de la imagen. El título de la mesa en gran medida puede resultar bastante ambicioso, como dice Mauricio. Sin embargo, parece menos ambicioso de lo que habitualmente nos ofrece la imagen a nivel global. Es decir, la imagen en sí misma, por medio de la circulación que ha construido y por medio de la administración que ha ofrecido como paradigma de mercado, se ha constituido en un nuevo caso de análisis, pero también en un formato absolutamente ambicioso y pretencioso de hegemonía cultural. Yo quisiera detenerme o construir esta ponencia alrededor de tres ejes que están marcados principalmente por la idea de la biopolítica dentro de la imagen, lo que se ha denominado una clase creativa dentro del campo de la economía cultural, y por otro lado un modelo de desarrollo que se denomina Corporate Citizenship, que en su traducción más literal significaría en la ciudadanía corporativa. Quisiera partir por esta idea biopolítica que podría estar envuelta en lo que seguramente Carlos también nos ofrecerá con mucho mayor profundidad
sobre la idea de una posible estética o una administración estética que podría ser denominada una bioestética en el caso de Carlos. En el año 2005, Mauricio Lazzarato y Angela Melitopoulos desarrollaron una investigación que se llamó Timescapes dentro del proyecto Bison. Bison es un proyecto que se desarrolló en el este de Europa que pretendía cartografiar los distintos movimientos, traslados y desarrollo de infraestructuras a nivel de espacio europeo, utilizando especialmente el espacio, el territorio marginal de la Europa central, en este caso la Europa del Este, para llevar adelante sus grandes rutas de comercio. Los espacios más afectados, por supuesto, entre los cuales cabe Turquía, Rumanía, ¿no? Polonia. En este proyecto, que Lazzarato llamaba una especie de videosofía, una relación estética entre el movimiento y la filosofía, algo bastante anclado en la posición de Lesiana, del estudio de la imagen en movimiento. Decía, permitía la relación entre subjetividad y movilidad en un espacio geopolíticamente regulado, determinado por las infraestructuras y por las rutas de poder de la biopolítica. Esta relación de biopolítica se daba, según los términos de Lazzarato, en la significación entre conglomerados, corporaciones transnacionales y espacios de comunicación, lugar a lugar. En este camino de rutas, movilidad e infraestructura es donde se puede percibir la tensión entre una práctica micropolítica ignorada y negada por una conducta macropolítica, estamos hablando refiriéndonos al espacio europeo, y además en donde la producción de imágenes, dice Lazzarato, es un mecanismo vital de la macropolítica para constituir un imaginario. Es decir, la construcción de imágenes opera como un dispositivo que permite construir el imaginario de la Europa central a través de la penetración y la reconstrucción de cartografías a nivel europeo en general, y a nivel europeo especialmente en el caso del contexto del este. Para llevarlo a un tema mucho más cercano a lo nuestro, quizás, ¿no? Y no enclavarnos y no determinarnos por este ejemplo o este caso tan distante, que muchos no conocemos, diríamos que esta diferencia también es constatable en lo que se conoce como un archivo y su diferencia con un databank. Conocen el caso de los databank, ¿no? En general funcionan como bases de datos, ya su nombre lo indica, o un banco de datos. Y uno de los casos paradigmáticos del databank a nivel de imagen es lo que se denomina un image bank, ¿no? Un image bank es un lugar de acceso que hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos posibilidad de comprar imágenes, alquilar imágenes o bajar imágenes gratuitas. Eso significa que accedemos al lugar, a una web, y podemos extraer la imagen que nos resulta más útil. Y útil significa para los propósitos que quisiéramos desarrollar. Un archivo de imágenes depende necesariamente de su secreto, es decir, de la posibilidad de revelar lo que es privado y transformarlo en un saber público. Para que exista archivo, el secreto debe ser revelado. El databank es una operación espectacular de la realidad. En este caso los image bank. Constituyen la vida por antonomasia, es decir, la única vida posible y la única vida deseable.
En estos bancos de imágenes, como dice Guy Debord, el espectador no encuentra su lugar en ninguna parte, porque el espectáculo está en todas. Esto se diferencia del archivo que se oculta y se sostiene el límite entre el secreto y lo que secreta. Los archivos privados, diría Lazzarato, como son los álbumes de familia, los álbumes que todos coleccionamos y hemos aportado alguna vez de nuestra vida, es que potencian la movilidad en un lugar, un acto de territorialización micropolítico, casi invisible. Por contraparte, los image bank constituyen la única vida deseable y desterritorializada. La única forma de comprender realmente el impacto que pueden tener un data bank o un image bank en términos de la imagen espectacular es considerar o estar conscientes de esta tesis de Martin Jay, el neomarxista Martin Jay, acerca del régimen escópico, lo que él denominó un régimen escópico moderno, un ocularcentrismo, a partir de la crítica que él hacía a la presencia de la visión, o más bien a la fuerza de la visión en la categoría estructuralista francesa. Lo que el régimen escópico permite es que por medio de la mirada se privilegia la comprensión vía ocular, es decir, se diferencia lo visto de lo no visto, por lo tanto la creencia en el hecho, la creencia de facto dada por lo visto. En este sentido, una perfecta fórmula para alcanzar el saber consiste en un régimen escópico panorámico, o siguiendo los términos de Foucault, en un régimen escópico panóptico. Sabemos muy bien que la crítica que hace Foucault al régimen carcelario es el régimen panóptico del ojo que todo lo ve, lo cual hoy día podríamos decir ese ojo que todo lo ve estaría reflejado en el ejemplo paradigmático por excelencia que todos utilizamos habitualmente, que es el famoso Google, y específicamente lo que es Google Maps, ¿no? No sé si ustedes lo han hecho, pero es probable que cada cual haya buscado su propia casa, ¿no? En Google Maps en algún momento de su vida, o la casa del vecino, o la casa de la novia, o la casa del enemigo, ¿no? De tal forma que se produce una situación bien particular al usar Google Maps, ¿no? Porque pretendemos encontrar aquello que buscamos, sin embargo, perdemos de vista que ya estamos ahí, ¿no? Es decir, lo que buscamos está ahí y lo que hacemos es reencontrarnos con aquello. No estamos fuera de ese mapa. De hecho, la ansiedad y el mayor deseo sería, ojalá, al ir a nuestra casa en Google Maps, sería vernos ahí paseándonos por la casa, ¿no? Que sería el mayor deseo panóptico y el panóptico, diríamos, un sentido sublime, quizás, ¿no? Lo impresionante de esta situación, de este deseo frustrado de no vernos usando la casa, es que es muy probable que en poco tiempo sí nos veamos usando la casa. Es lo que encierra los peligros, uno podría decir los peligros de qué, ya veremos. Pero también esa ansiedad perversa, ¿no? De observarlo todo. Pues bien, todos aquellos formatos georreferenciales que anticipan la ubicación del cuerpo de estar ahí, funcionan porque no hay otra forma de ocupar el espacio. El sujeto ya se encuentra en el espacio. Este mismo ya está previamente ubicado en el único mapa posible. Por lo tanto, en el único lugar posible o en la única ciudad deseable. Michel Foucault se refería a su tesis sobre el poder
a través de una idea que plantea como una concepción positiva de la tecnología del poder. Lazzarato dice que las preocupaciones del filósofo, Foucault, eran cómo la vida aparecía en la historia, deviniendo del biopoder a lo biopolítico. Y señalaba, abre comillas, en efecto, la introducción de la vida en la historia es positivamente interpretada por Foucault como una posibilidad de concebir una nueva ontología que parta del cuerpo y de sus potencias para pensar el sujeto político como un sujeto ético. Contra la tradición del pensamiento occidental que lo piensa exclusivamente bajo la forma del sujeto de derecho. Pues bien, para entendernos en este ámbito, yo quisiera mencionar el caso de lo que hoy día se entiende como una clase creativa y lo que tiene sus efectos en una ciudadanía corporativa. Hace un tiempo surgió la tesis de un economista norteamericano que se denomina Richard Florida sobre lo que él denomina The Rise of Creative Class, es decir, el auge de la clase creativa. El auge de la clase creativa se fundamenta en una posibilidad de entender lo biopolítico como una tecnología de poder positiva. Y una tecnología de poder positiva significa hacer, en este caso, más rentable las formas en que las tecnologías son puestas al servicio de la ciudadanía y permiten liberar o emancipar al sujeto. El famoso sueño moderno de la emancipación. El auge de la clase creativa se fundamenta principalmente en que todos podemos crear. Es decir, se perdería esta relación ex nihilo, que sería sacar de la nada o crear desde la nada, cosa que no podríamos acceder, a la cual no podríamos acceder como seres humanos. Sin embargo, Florida dice no, eso es posible dentro del entendimiento de la creación como producto de cultura, y eso se entendería más bien a través de lo que hoy día ha funcionado y en esta misma universidad debe existir, que es el I+D+I, es decir, investigación, desarrollo más innovación, que es pensar cómo el conocimiento, lo que se denomina el knowledge work, es decir, el trabajo cognitivo, o el trabajo inmaterial, el trabajo de conocimiento, el trabajo de pensamiento, sería rentable en cada uno de los ejercicios humanistas, científicos, artísticos que se pudiesen vehicular. Florida va aún más allá y se apropia de esta idea del knowledge work, o este worker, o este trabajador cognitivo, pensando que no solamente el trabajador cognitivo se retroalimenta a sí mismo, como lo estamos haciendo en este mismo acto, sino que también, y de ahí que podríamos pensar, si nosotros realmente pensáramos, si nosotros realmente fuésemos una clase creativa, tendríamos este espacio lleno. Eso significaría ver la forma en que hacer más rentable el trabajo creativo, el trabajo cognitivo en este caso, a través de otros mecanismos. Y esos mecanismos parten de una relación de empowerment, es decir, de empoderamiento de lo cultural y lo social. Richard Florida señala que la manera en que las ciudades, las regiones, los barrios o las zonas pueden regenerarse, es decir, pueden desarrollarse y mejorar el estado de vida en el cual viven, es ahora a través del talento, la tolerancia y una serie de características que tienen que ver con la diferencia sexual, la diversidad sexual, la diversidad étnica, multicultural, por ejemplo, la diferencia racial y todas aquellas variables artístico-humanistas, filosóficas, que hacen parte de la vida comunitaria. Hoy día Valparaíso es considerado uno de los focos
potenciales para desarrollar una clase creativa. Hoy día Valparaíso es considerado dentro de las ciudades que podrían ser igualadas a Nueva York, Barcelona, Liverpool, Milán, como potenciales ejemplos de ciudades creativas. Es decir, porque gozarían de una abundancia de multiculturalidad, de una abundancia de talento, de una abundancia de creatividad, de una abundancia de relaciones artístico-culturales. En ese sentido, podríamos decir que la clase creativa es comprendida como una nueva forma biopolítica de entender las condiciones de disciplinamiento estadístico de una ciudadanía. Pero, siguiendo a Lazzarato, sería una forma de disciplinamiento, o más bien en términos, siguiendo a Foucault, sería más bien una forma tecnológica de poder positivo que permitiría la emancipación cultural. El ejemplo más claro de clase creativa es el que propone Naciones Unidas. Naciones Unidas ha desarrollado un modelo que se llama el famoso Pacto Global, o el Global Compact de Naciones Unidas, que es un llamado a todo el sector de servicios, privados o públicos, a asumir el acuerdo de responsabilidad social corporativa. Eso significa que no solamente las personas individuales o naturales tienen una responsabilidad con el entorno, sino que también las organizaciones, empresas o corporaciones a nivel transnacional. Y en esos términos habría que decir que la única forma de entender la responsabilidad social corporativa es a través del modelo que impulsa Naciones Unidas, que es el Corporate Citizenship. El Corporate Citizenship funciona como una manera de encarnar los valores por excelencia de distintas organizaciones. Distintas organizaciones nos referimos desde las ONGs hasta las empresas privadas que explotan los recursos naturales o ofrecen servicios de telefonía, por ejemplo. Las ciudadanías corporativas es una manera de encarnar los valores corporativos a través de las ciudadanías. Y uno podría decir, la manera más directa de encarnar esos valores corporativos sería a través, por ejemplo, del modelo de branding, es decir, las marcas que operan dentro de los entornos, ¿no? Y esas marcas, obviamente, estamos todos expuestos a esas marcas. Ese sería el modelo más conservador de ciudadanías corporativas. Sin embargo, el modelo más activo, progresista y multicultural de las ciudadanías corporativas es, por ejemplo, generando un carnaval ciudadano. Los carnavales ciudadanos son formatos de organización prediseñados ya por los sistemas corporativos. Y decimos sistemas corporativos porque son las empresas transnacionales quienes se apropian del espacio público en el cual podrían participar los carnavales y se vehiculan a través de ellos. En Naciones Unidas existe lo que se denomina la fertilización cruzada, es decir, intereses privados con intereses públicos. De tal forma que no es extraño ver hoy día que Telefónica tenga una gran sala de exposiciones de arte o Repsol organice un gran carnaval cultural. Como ustedes bien saben, el ejemplo inmediato a esto que estamos señalando es el famoso Fórum de las Culturas, que no sé si será afortunada la palabra que diré, afortunadamente, lo obtiene Valparaíso para ser desarrollado en el 2010.
y ante lo cual ustedes vivirán una fiesta esplendorosa y magnífica, en donde podrán vivir la cultura en todo su esplendor y en toda su máxima expresión. Fórum de las Culturas es un ejemplo, quizás es el mejor ejemplo de ciudadanía corporativa, y que ha sido implementado por primera vez en la ciudad de Barcelona, luego la ciudad de Monterrey en México, próximamente en Valparaíso y unos años más adelante en Nápoles, en Italia. Es el modelo vehiculado por Naciones Unidas que produce fertilización cruzada a través de una oficina técnica que se llama Barcelona Center, que existe en la ciudad de Barcelona, pero que está organizada y está dictaminada por una oficina técnica de Naciones Unidas que está en Nueva York. Este modelo, y es algo que hemos discutido en otras mesas también, lo interesante es que se diluye, es decir, no es visible. O sea, no sabemos exactamente quién gobierna o quién está a cargo del Fórum de las Culturas, porque el Fórum de las Culturas es para todos, el Fórum de las Culturas se diluye en las ciudadanías. No hay una marca corporativa que determine qué empresas o quiénes son los responsables del Fórum de las Culturas. No sabemos quiénes son los que están detrás de Fórum de las Culturas, porque Fórum de las Culturas está en todos lados. Fórum de las Culturas está en cada uno de los ciudadanos que permite que eso sea posible, en cada uno de los ciudadanos que genera un carnaval, en cada uno de los ciudadanos que se toma el espacio público. Fórum de las Culturas está encarnado en cada uno de los sujetos que asimila el modelo Fórum. Y estamos diciendo sujetos que puedan hacer uso del espacio público como sujetos que también estén dentro de una conferencia o una charla, por ejemplo, o puedan escribir un texto. En estos términos, diríamos que la arqueología de Fórum de las Culturas sería Naciones Unidas, empresas privadas transnacionales, oficinas técnicas alrededor del mundo y ciudades laboratorios. Esas ciudades laboratorios son los lugares donde se puede experimentar esta fertilización cruzada. Entonces, es una fertilización cruzada que, si bien vehicula acciones económicas, también vehicula acciones de empoderamiento, de tal forma que al empoderar a los sujetos se puede vehicular a través de ellos la marca corporativa. Y por eso hay que comprender el giro que tiene pasar de una marca de branding, un logotipo, lo que habitualmente se conoce como un logotipo, a un branding que podríamos decir un branding ontológico, es decir, que se encarna en cada sujeto, o más bien que cada sujeto conlleva al momento de usar el espacio público. La mejor marca o el mejor logotipo de Fórum de las Culturas son los ciudadanos de Valparaíso. Ciudadanos que, por supuesto, han sido empoderados para ejercer su derecho a la ciudad, pero también para trabajar en conjunto con las empresas y las corporaciones. Ustedes saben mejor que nosotros los diferentes movimientos de regeneración urbana que se están haciendo en el borde costero y bueno, en general en todo el ámbito, en el plano como en los cerros de Valparaíso. Pues bien, yo quisiera quedarme en estas ideas que son articuladoras de lo que significa hoy día entender una ciudadanía corporativa, fundamentada especialmente en una manera de entender la biopolítica a través de un sentido tecnológico positivo dentro de la perspectiva multicultural. Y lo cual nos debería llevar también a comprender los cambios de paradigma o los giros, lo que en un momento se denominaban los giros lingüísticos respecto de lo que significa pensar la imagen, ya no como un ente encapsulado solamente en un data bank o en un banco de imágenes, sino que en una esfera pública y que estaría circulando tal cual como circulamos cada uno de nosotros en el entorno en el cual vivimos. Luego podremos seguir conversando
a partir también de lo que nos ofrezca Carlos, podremos establecer mejores relaciones. Muchas gracias, Cristian. Ahora va a presentar Carlos Sosa. Él es licenciado en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile, licenciado en Comunicación Social, Universidad Arcis, magíster en Comunicación Social, Universidad de Chile, profesor de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Chile y de Antropología Cultural de la Universidad Arcis. Actualmente es director de la revista Comunicación y Medios de la Universidad de Chile. Ha trabajado en el programa de Comunicación e Industrias Culturales de la Universidad Arcis y Universidad de Chile y coordinador de Magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile. Al igual que Cristian, cuentas con 30 minutos para hacer tu exposición. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Agradezco a Nicolás y a los organizadores de este encuentro la invitación que me hicieron. Y quisiera centrar el momento de la discusión que quiero compartir con ustedes en una serie de desplazamientos que tienen que ver con varias preguntas que desde los años 60 se han venido haciendo al campo de la visualidad, atendiendo al hecho de que éste ha sido afectado, modificado, alterado por causas que señalaba recién Cristian y otros fenómenos socioeconómicos que también la han obligado no solamente a pensar en una economía visual, sino también a redefinir cuáles son nuestros saberes que posibilitan entender adecuadamente qué es lo que está ocurriendo en la escena contemporánea con lo que hemos dado en llamar las imágenes, cuyo estatuto y carácter obviamente se ha modificado sustantivamente por el hecho de que no solamente son las tecnologías las que han generado nuevas dinámicas, movimientos y confrontaciones, sino que también han interpelado formas de organización social y a su vez han permitido nuevas prácticas del poder que logran un éxito sin necesidad de trabajar con las viejas dinámicas de la dominación, la coerción o las hegemonías clásicas. Entonces, en ese plano, una de las primeras cuestiones que uno se pregunta es, ¿a qué estamos llamando imagen? ¿Qué es lo que hoy día conceptualizamos por imagen? ¿Es un objeto? ¿Es un signo? ¿Es una superficie impresa? ¿Es una estructura referencial? ¿Es el viejo mecanismo por el cual tratamos de traducir lo real para que se vuelva comprensivo a una mirada ya culturalmente domesticada por ciertos saberes? Bueno, esa pregunta, a partir de los años 60, tenía una cierta respuesta tranquilizadora en un ambiente donde todavía estaban totalmente construidas las ideas de la representación. El problema de la imagen, la pregunta por su inquietante naturaleza, comienza cuando toda la sociedad occidental se enfrenta con el hecho de que la representación ya no es una garantía para dominar la realidad y por el otro lado, esta pérdida de garantía se ha convertido en una especie de cuestionamiento de las prácticas del saber y de las formas que éste tenía de transmitir y de comprender las cosas. Entonces, hasta la década del 60, una de las disciplinas que pretendió organizar interpretaciones sobre la imagen que pudieran responder a las preguntas que se estaban haciendo los investigadores del periodo fue la semiótica. La semiótica deseó construir algo así como un proyecto visual que fuera capaz de articular la idea de la imagen como un momento que ponía en tela de juicio la propia representación que curiosamente la imagen tenía que llevar como trabajo en su manera de mostrar las cosas. Entonces, una cuestión que ahí se hizo evidente y sustantiva fue el hecho de que estudiar a la imagen ya no podía concebirse exclusivamente como un elemento de reciprocidad entre un discurso y una realidad, sino que al contrario, parecía que la propia realidad había quedado ensimismada en una estructura de lenguaje. Entonces, estudiar una imagen significaba tratar de comprender cómo se compaginaba ese lenguaje al interior de la imagen. Eso significaba entonces instalar un debate. ¿Es la imagen idéntica a la palabra?
¿Es la imagen una palabra visualizada? ¿O bien la imagen lo que viene a hacer es atisbar el horizonte que la palabra no puede construir? De esta manera, entonces, se instalaba una interrogante bastante productiva. Si la palabra y la imagen no eran antagónicas, debíamos desobedecer el mandato platónico. Eso implicaba, entonces, preguntarse por cuáles eran las condiciones de la visibilidad que los sujetos modernos estaban usando para leer imágenes. Las teorías de la comunicación, clásicamente, lo que habían propuesto era un modelo bastante lineal unilateral. Había un emisor, un receptor y un sistema que hacía las veces de traducción. Pero en esta nueva perspectiva, donde se atisbaba la idea de que la imagen es una estructura, que es un discurso, que se compone de elementos internos que no dependen de una referencialidad externa, se planteaba entonces la noción de una inmanencia de la imagen. Esta inmanencia de la imagen supuestamente tendría dos características fundamentales. La primera de ellas es que es un objeto autónomo respecto a lo que representa. La segunda es que es su autonomía lo que permite explicar lo que representa. Así entonces se instalaba una especie de desplazamiento básico. Las imágenes no pueden ser leídas como mecanismos de representación. Si las imágenes no pueden ser leídas como mecanismos de representación, entonces, ¿qué es lo que las imágenes muestran cuando nos permiten observar a través de ellas capítulos de realidad? ¿Es la realidad la que vemos? ¿O sencillamente un montaje, una manipulación, un intento por seducir a la subjetividad con un criterio convencionalizado, donde yo sencillamente lo que hago es certificar un contrato visual? Hay una cosa y hay un signo que nombra esa cosa. Si el signo y la cosa coinciden, entonces no hay ningún problema. Es la imagen que nos está llamando. Entonces, el segundo momento tiene que ver con la siguiente situación. Los voy a nombrar rápidamente. El primero está en este intento de una semiotización de lo visual, o si ustedes quieren, una semiotización del mundo a través de esta idea de que la imagen es un discurso. El segundo momento ocurre cuando justamente este proyecto semiótico demuestra una incompatibilidad muy grande por tratar de resolver el problema. De hecho, los trabajos de Linkenden, que son los que más se esfuerzan por tratar de articular la idea de que es posible una semiótica visual, terminan a finales de los 70 declarando efectivamente que ese proyecto es un fracaso. Pero ha quedado en el ambiente la sensación de que las imágenes cumplen un papel determinante en la construcción de categorías sociales y en la organización de discursos sociales. Entonces se empieza a instalar la idea de que las imágenes parece que no tienen que ver tanto con la perspectiva de la semiotización y más con una manera de articular lo social desde lo visual. Algunos autores van a llamar a ese fenómeno la mediatización. Y entonces la mediatización viene a ser el momento que señalaba recién Cristian, en el que las tecnologías parecieran tener el arbitrio y el atributo para empezar a estructurar la representación, ya no tanto desde la idea clásica de la imagen como un objeto que representa, sino que más bien como un dispositivo que organiza, que conecta, que articula, que clasifica, que archiva, que vigila, que finalmente define y orienta. En esa orientación, entonces, en esa perspectiva, el segundo momento sobre el debate de las imágenes se va a vincular con el estallido tecnológico que a partir de los años 80 vincula las teorías comunicacionales a las teorías sociológicas y al interés antropológico con el tema de las llamadas TIC, tecnologías de información y comunicación. Pero hay un tercer momento que también pareciera tratar de absorber la imposibilidad y la desconfianza epistémica que se genera frente al hecho de que estas tecnologías tan óptimas, tan aparentemente transgresoras, tan de punta, tan actualizadas, no resuelven el problema de las injusticias y de las desarticulaciones de lo social. Entonces, por un lado, algunos autores van a decir, claro, estamos en un ambiente donde los optimismos tecnológicos nos ofrecen una imagen del futuro, virtualizado a través de las imágenes, pero que tienden también a ocultar, a invisibilizar las viejas desigualdades. Entonces se da una especie como de paradoja. Estructuras de significación visual altamente competentes desde el punto de vista técnico para seguir administrando
formas de desigualdad y asimetría política que son muy antiguas y que incluso nacieron antes de que las tecnologías pudieran tener un proceso de dominación tan obvio, tan explícito, asociado a esta figura Foucaultiana del panoptismo. Y entonces aparece la pregunta por, ¿no serán que las imágenes se están cumpliendo en el ámbito de las economías globales, en el ámbito de los discursos multiculturales, en el ámbito de las transformaciones del espacio social? Funciones que tienen que ver fundamentalmente con formas invisibles, consensuadas y transversales de dominación. Y entonces se recupera respecto a esta pregunta el interés por examinar si efectivamente las imágenes, más que las palabras, las imágenes más que las tecnologías, las imágenes más que la comunicación, se ha ido transformando en el principal pivote de una nueva racionalidad del poder. Y eso entonces va a permitir el resurgimiento de una perspectiva que ya había estado presente en el debate de las imágenes a principios de la década del 30, organizada y orientada por la Escuela de Frankfurt y que tomó bajo la figura del filósofo Walter Benjamin el nombre de la estetización de la política. Entonces, si miráramos lo que ha estado ocurriendo de los años 60 hasta los 90, vamos a ver que se han producido tres momentos capitales: la semiotización de las imágenes, la mediatización de las imágenes y un momento en el que las imágenes ahora empiezan a ser intervenidas y al mismo tiempo interpeladas por la dimensión estética y comunicacional que tienen, que permite hablar entonces de una estetización. Ahora, si uno lo toma codificadamente esto, siendo bastante injusto y esquemático, podríamos decir que el momento de la semiotización de la imagen está directamente asociado a la historia del lenguaje. El momento de la mediatización de la imagen está asociado al problema de la emergencia y la irrupción de lo técnico. Y el momento de la estetización de la imagen pareciera obviamente vincularse con las estrategias del poder. Así planteado entonces, podríamos reconocer que la historia social de las imágenes de los últimos 40 años pareciera articular una relación bastante compleja, densa y asimétrica entre lenguaje, tecnología y poder. En ese marco entonces, en ese ámbito, uno podría pensar que eso que autores como Giovanni Montaldi, que se ha hecho de alguna manera el que encarna este concepto de lo bioestético, lo que se está planteando fundamentalmente es la idea de que si las imágenes tienen que ver con el lenguaje, si las imágenes tienen que ver con la técnica, si las imágenes tienen que ver con el poder, es porque detrás de toda esa articulación lo que se esconde es el mundo de la vida. Entonces, el problema sería, o la pregunta sería, tratando de recuperar una concepción biopolítica, ahí donde también hay que tener mucho cuidado con la palabra biopolítica, debido a que se ha terminado transformando en una moda teórica que designa tantas cosas que finalmente no termina designando nada. Pero que para los... O la técnica envidiosa decidió que había que censurar el lenguaje. ¿No hay problema? Entonces, como les decíamos, se podría pensar que hay una historia social de las imágenes articulada por este encuentro entre tecnología, lenguaje y poder y vida. Ahí donde el concepto de la vida, como ustedes bien saben, empieza a ser recuperado por el postestructuralismo europeo en la década de los 60 para tratar de salirse de un debate sobre lo biopolítico que provenía del siglo XIX y que estaba fuertemente enmarcado en las políticas de higiene y de inmunización que habían dado al concepto una práctica esencialmente organicista. Un poco se podría decir que la biopolítica desde 1870 a 1930 es fundamentalmente una política de los órganos vivientes. A partir de los 60 se instala la necesidad de pensar que lo biopolítico es un sistema de representación donde el cuerpo se vuelve cada vez más abstracto por los mecanismos técnicos y de lenguaje que crecientemente lo separan de la condición estrictamente biológica. Y entonces se instala una biopolítica que podríamos llamar de fondo o de enfoque antropológico, que trata de articular la idea de que lo existente no es lo mismo que lo vivido
y lo vivido y lo existente están atravesados por la catástrofe de lo ontológico, que fundamentalmente se va a expresar en una de las figuras más clásicas del pensamiento europeo, los campos de concentración. El campo de concentración, se podría decir, es la catástrofe de lo ontológico, porque finalmente, tal como lo planteaba Cristian, el campo de concentración también es un banco, pero no de datos ni de imágenes, es un banco de cuerpos, ¿no? Un cuerpos desechables, desarticulables, que finalmente para la testimonialidad histórica de su desgracia se terminan convirtiendo en datos, se terminan convirtiendo en imágenes. Finalmente la historia de los campos de concentración nosotros la recuperamos a través de los bancos de imágenes, a través de los bancos de datos, porque lo que fue ahí arrasado fue fundamentalmente el cuerpo. Entonces, a partir de la tesis del cuerpo, el enfoque biopolítico de orientación antropológica se va a preocupar no tanto del bios o del zoe, el bio como esta dimensión de la existencia y el zoe como la materialidad de la vida, sino que se va a preocupar fundamentalmente del cuerpo. Y por eso que en los años 60 ustedes se van a encontrar que tanto en el discurso de las comunicaciones como el de la estética, el centro del debate, tanto para una perspectiva semiótica como para una perspectiva mediatizada e incluso para una perspectiva estetizadora de la política, va a estar cruzado por la discusión sobre el cuerpo. Entonces, el cuerpo viene a ser el lugar de pesquisa, de reflexión, desde el cual se intenta entender los desplazamientos, las transformaciones de la imagen. Pero hay un detalle. Ese cuerpo ha sido atravesado, ha sido contaminado, ha sido interpelado por el lenguaje y el poder. Y a su vez, el lenguaje y el poder que lo ha interpelado, lo ha manipulado, lo ha intervenido a través de la técnica. Entonces, para tratar de comprender lo que podríamos llamar son los fenómenos visuales de la era posmoderna, como algunos la definen, habría que darse cuenta de que esos fenómenos visuales lo que están tratando de resolver es la crisis de la representación de la humanidad occidental, ahí donde esta humanidad ya no puede confiar ni siquiera en su cuerpo como el momento que se testimonia como identidad o como visibilidad de esa identidad. Entonces, se va a empezar a hablar de una época poshumana, donde paradojalmente la validación de la perspectiva artificial del cuerpo es la que va a dar forma a dos momentos visuales característicos de los años 70 y 80. Uno vinculado con el remake, la nostalgia por el origen, y que se va a asociar justamente a la idea de que ese cuerpo fracturado, disperso, desarticulado que presenta la actualidad, puede ser de una u otra manera recompuesto, reconfigurado, rearticulado en estos intentos que va a ser sobre todo el arte de resignificar el pasado. Las nostalgias se van a volver un mercado sustantivo de esta articulación. Pero por el otro lado está la otra perspectiva, que significa hacer que el cuerpo celebre su carácter de artificialidad radical. Y entonces aparece la otra figura, el cyborg. Entonces, si uno lo coloca en esa perspectiva y analiza, por ejemplo, la filmografía, o analiza la publicidad, o analiza la programación televisiva, o incluso la propia reflexión de los teóricos respecto al tema, lo que la discusión genera a partir de este enlace entre vida, tecnología, cuerpo y poder, son los diagramas del tiempo. Un diagrama del tiempo reclama el origen para que el cuerpo no se desintegre. Otro diagrama del tiempo reclama el futuro para poder estallar el cuerpo ahí donde ya éste se ha convertido en un artificio. Entonces, en esa doble lógica, lo que ha estado ocurriendo, que lo ha señalado en más de una ocasión Cristian, es que estamos frente a políticas de las imágenes y no imágenes de las políticas. Estas políticas de las imágenes lo que pretenden sustantivamente es redefinir la relación que nosotros tenemos con lo social a partir de lo visual. Así como la vieja tradición marxista lo que proponía era que lo social define lo visual, estas políticas neoliberales, centradas fundamentalmente en el estallido pulsional de la subjetividad, lo que están proponiendo es que hoy día es lo social, lo que se organiza determinantemente por lo visual. Entonces, la importancia, la preponderancia que deben tener estos regímenes icónicos, estos modelos escópicos que Cristian citaba respecto al investigador norteamericano Martin Jay. ¿Por qué? Porque se trataría entonces de que estamos en presencia
y no con un carácter ni pitonizo ni tampoco apocalíptico, sino que estamos en presencia de una readecuación de Occidente ante el hecho de que ha perdido la hegemonía del modelo y que por tanto una de las formas que tiene de recuperar el control de esa hegemonía es interviniendo directamente la vida a través del lenguaje, a través de la técnica, invisibilizando el poder que esa técnica y ese lenguaje instala en la vida. De esta manera el braiding, por ejemplo, o las ciudadanías corporativas, o los intentos de grandes mega empresas por administrar los espacios públicos y al mismo tiempo ontologizar las marcas, son aspectos fundamentales de estas nuevas estrategias. En ese plano se podría decir entonces que lo que se ha producido como un punto clave en la discusión y que para nosotros es sustantivo si queremos pensar no solamente esto como un paisaje vertiginoso que cambia frente a nuestros ojos, es que las políticas de las imágenes nos obligan nuevamente a discutir cuál es el carácter de ese concepto que alguna vez nos sirvió justamente para pensar la imagen, que es la comunidad. Si lo planteamos en los términos de Bataille, que nos decía que la comunidad es el lugar donde repartimos la identidad, la ausencia de comunidad significa que otros están repartiendo la identidad. ¿Qué identidad están repartiendo? ¿Qué significado tienen las identidades que reparten? ¿Qué es lo que debemos negociar en esas identidades repartidas? ¿Qué nos permite? ¿A qué accedemos? ¿Qué nos restringe? ¿Somos excluidos por esas identidades que curiosamente nos integran? Porque ahí es donde viene el problema de que esto no tiene que ver con un modelo posmoderno que visualmente nos ofrece la posibilidad en un ambiente multicultural de reconocer a través de las imágenes las diferencias, sino que al contrario, las diferencias se vuelven homogeneidades de un mundo que ahora administra lo heterogéneo. En ese plano entonces, lo político de las imágenes no es tanto que amplifiquen la posibilidad de la mirada, sino que al contrario, esa amplificación de la mirada se termina transformando en la centralización de lo que podríamos llamar es la vigilancia. Entonces, el problema de fondo hoy día pareciera estar asociado con el hecho, por ejemplo, de que las democracias neoliberales, independientemente de si son europeas o latinoamericanas, y de cierto tipo de democracias neoliberales exitosas económicamente, han logrado que las tecnologías, a través de un lenguaje que cotidianiza su uso, a través de un poder que se vuelve democrático y que finalmente controla la vida, pasen de modelos de sociedad del control a modelos de sociedad de la vigilancia. Y una cosa que puede ser interesante para entender y aterrizar la discusión sobre la visualidad, por ejemplo, en la sociedad chilena, es que probablemente nuestra sociedad esté bajo el prurito del optimismo tecnológico, ofreciéndonos un tránsito desde esa sociedad del control a la sociedad de la vigilancia. Pero es una vigilancia amable, no es el panóptico centralizado, es fundamentalmente la ontologización subjetiva de la imagen, ahí donde todos nos volvemos no solamente voyeristas, sino que todos nos volvemos vigilantes. Muchas gracias.